Factor común. Factor común. Tenemos 4 términos y en los 4 términos hay factor común tanto numérico como algebraico. 4, 6, 4 y 6 tienen factor común 2. Los números tienen mitad. Y tenemos el factor literal, el menor de ellos sería x a la 2. Entonces vamos a tener un factor común que sería 2x a la 2. Y luego tenemos que sacar el factor restante, que recuerden que es dividir cada uno de estos entre el factor común. Entonces, este dividido entre este me va a dar 2x a la 5. Este dividido entre este me va a dar menos 3x a la 4. Este dividido entre este otro me va a dar menos 2x. Y este dividido entre este, más 3. Entonces, ya ahí hicimos una primera factorización. Pero la idea es factorizarlo al máximo, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos hacer en esta de acá? ¿Qué se les ocurre? Agrupación, profe. Podemos hacer agrupación. Ahí tengo dos opciones, o hacer división sintética o hacer agrupación. A mí me gusta más hacer agrupación porque sale mucho más corto. Para la persona que no ve la agrupación, puede hacerlo por división sintética y de hecho ese es un excelente ejercicio. Entonces, yo voy a trabajarlo por agrupación, pero repito, si yo no veo la agrupación, puedo hacerlo por división sintética. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí hay 2 y 3 y 2 y 3. Entonces, hay un patrón que se sigue. Puedo juntar los dos, puedo juntar los tres, o puedo juntar estos dos y estos dos, que de hecho lo voy a hacer así. Entonces, me va a quedar bajo el 2x a la 2. Ahora, de estos dos, hay factor común x a la 4. De aquí me va a quedar 2x y de este otro me va a quedar el menos 3. Ahora, entre estos dos no hay nada en común, pero si ustedes ven es este paréntesis. Yo lo que tendría que hacer es ponerlo como paréntesis. Vean que estoy poniendo un menos adelante, entonces eso tengo que cambiar los signos para que me calce con este de acá. Si yo tenía menos 2x y le saqué a factor común un menos, me va a quedar 2x positivo. Y si tenía un 3 y saqué un menos a factor común, me va a quedar menos 3. Ahí lo que hice fue agrupar. De hecho, si hubiese hecho este con este y este con este, pues el factor común hubiese sido el 2x y luego el 3, ¿verdad? Cambia un poquito, pero va a ser la misma respuesta. Entonces, bajo el 2x a la 2. Ahora, ¿cuántos términos tengo adentro del paréntesis? ¿Cuántos términos hay, chicos? 2, profe. 2. Todo esto es uno y este es otro. Ambos tienen el mismo paréntesis, entonces puedo volver a sacar factor común. Saco factor común, el 2x menos 3, y me va a quedar como factor restante. Esto dividido entre 2x menos 3 es x a la 4, y esto dividido entre 2x menos 3 me da menos 1. Cuidado con ese 1, normalmente me lo dejan botado. Ahora, la pregunta es, ¿terminé o no terminé? Pues esto ya está factorizado, esto es lineal, pero todavía esto es de grado 4. Entonces, tengo que seguir hasta llegar a lineales o cuadráticas irreductibles. Entonces, acá, ¿qué puedo aplicar en este paréntesis de aquí? Diferencia de cuadrados. Exactamente. Vamos a tener que x a la 4 va a ser mi a a la 2 y 1 va a ser mi b a la 2. Si x a la 4 es mi a la 2 de la fórmula, ¿verdad? Pensando en a a la 2 menos b a la 2. Entonces, yo quiero
que me quede como a menos 1 por a más 1. Entonces me interesa saber quién es a. Si yo quiero aquí despejar, pues puedo pasar la raíz. Raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2. Y raíz cuadrada de 1 es 1. Y con eso voy a completar la fórmula. Me va a quedar entonces 2x a la 2, 2x menos 3, x a la 2 menos 1 y x a la 2 más 1. Y nuevamente me tengo que preguntar si ya terminé. Esto ya está factorizado, esto es lineal, esto es cuadrático y esto es cuadrático. El detalle es que esta cuadrática, la última, es irreductible. ¿Por qué? Hay varias formas de verlo, porque es binomio con suma, porque si yo la pongo en la cálculo como de 5,3 me da con números imaginarios, pero esta sí se puede factorizar más. Nuevamente ahí tenemos otra diferencia de cuadrados. Y esa sería la respuesta final de este ejercicio. Vean qué montón de teoría usamos ahí, ¿verdad? Es curioso cómo de un ejercicio que nos salió en 1, 2, 3, 4, 5 pasos, usamos mucha teoría. No sé si le aclaré la duda a la compañera con respecto a este ejercicio. Bueno, no sé si estará conectado ahorita también. Si yo quiero factorizar esta expresión, yo necesito empezar a ver qué cosas puedo hacer. Entonces, si ustedes ven ese ejercicio, ¿qué se les ocurre que podemos hacer, chicos? Si estamos factorizando, ¿qué podríamos hacer ahí? Sacar factor común. Sacar factor común casi. Porque, bueno, tenemos tres términos. Esto es uno, esto es otro y todo esto es otro. Este tiene a menos 5, este tiene a menos 5, pero este no tiene exactamente a menos 5. ¿Pero qué puedo hacer para arreglarlo? Suma de cubos. Casi diferencia, ¿verdad? Ah, eso sí. Aquí hay una diferencia de cubos. Si yo saco esa diferencia de cubos, me va a quedar a menos 5 como factor en cada una de ellas. Entonces, ¿cómo se logra ver eso? Con práctica, mucha práctica. Acá, por ejemplo, también una opción hubiese sido aplicar la potencia, distribuir el menos, distribuir este, pero va a quedar algo de grado 4 y habría que empezar a hacer división sintética con algo de grado 4. Se puede hacer. Si yo no vi que haciendo un trabajo de diferencia de cubos me quedaba factor común, yo podría distribuir todo y empezar a factorizar ya por tener todo distribuido, aunque se hace más largo el proceso. Pero tienen que saber que es una opción válida. Entonces, yo lo voy a hacer por la forma más corta, voy a hacer la diferencia de cubos. Luego, acá, si yo me sé la fórmula, ya me va a quedar acomodadito. Hay gente que no se ha aprendido las fórmulas, entonces se frustra porque no puede empezar un ejercicio. El detalle está en que esta también se puede hacer por división sintética. Si no me sé la fórmula de diferencia de cubos, podría factorizar esto con división sintética. Obviamente va a quedar más largo, ¿verdad? Si yo aplico diferencia de cubos, me va a quedar a menos 5 a la 2 más 5a más 25 de la diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque recuerden nuevamente, si yo tengo a a la 3 menos b a la 3, saco raíz cúbica, entonces raíz cúbica de a a la 3 es a, y raíz cúbica de 125 es 5, y ya luego nada más acomodo con la fórmula. Voy a bajar los otros términos. Ok, ahora ya tengo factor común en cada uno de ellos. Tengo el a menos 5
aquí, aquí y ahí. Entonces, con esos yo puedo ahora sí sacar el factor común. Me va a quedar como factor común un A menos 5. Y como factor restante de este término me va a quedar esta parte. Bueno, vean que no hace falta ponerle de hecho el paréntesis a ese de ahí porque no está siendo multiplicado por nada. De este término, ¿qué me va a quedar, chicos? A menos 5 a la 2. Menos A menos 5 a la 2. Y de este, pues salió todo este, me va a quedar un menos 5A a la 3. Cierro paréntesis. Entonces, ya ahí me quedó factorizado en el sentido de que ya tengo una multiplicación de dos factores. Nada más que este factor debo de trabajarlo a ver si se puede factorizar más. Entonces, me va a quedar A menos 5 por... ¿Y en este qué sería lo primero que debo de resolver? Ahí, chicos, necesito participación, participación. ¿Qué Aplicar tendría que hacer? potencia, profe. Ah, aplicar El potencias, ¿verdad? paréntesis que está elevado. Exactamente, tengo que desarrollar esto. Entonces me va a quedar A a la 2 más 5A más 25 menos, y A menos 5A a la 2. Cuidado, ¿verdad? Hay que recordar todo lo que hemos visto hasta ahora. Acá tengo que aplicar la segunda fórmula notable. Tengo que desarrollar esto. Entonces, si no me la sé, recuerden que pueden poner A menos 5 por A menos 5. Pero como no la sabemos, entonces lo podemos poner inmediatamente. A a la 2 menos 10A más 25 menos 5 a la 3. Ahora, el detalle es que adelante de ese paréntesis tengo un negativo y hay que recordar que ese negativo les va a afectar cada uno de los términos dentro del paréntesis. Entonces nos va a quedar A menos 5 por A a la 2 más 5A más 25 menos A a la 2 más 10A menos 25 menos 5A a la 3. Entonces, varias cosas se van a anular. Yo aquí tengo un 25 sumando, un 25 restando, un A a la 2 sumando, un A a la 2 restando. Entonces, se van a anular esos semejantes. Luego, aquí tengo 5A y 10A, lo cual nos va a dar 15A. Entonces, nos va a quedar A menos 5. De aquí nada más nos va a quedar el 15A y el menos 5A a la 3. Ahora, ya terminé de factorizar. No. Acá tenemos una cúbica que todavía se puede factorizar más. El detalle está en que tengo dos términos y los dos términos vuelven a tener algo en común. Entonces me va a quedar A menos 5. ¿Y qué puedo sacar aquí de factor común? Pues un 5A. Y me va a quedar 15A dividido entre 5A, pues es un 3. Y 5A a la 3 dividido entre 5A, pues es un A a la 2. Ahora, nuevamente me tengo que preguntar, ¿puedo factorizar más? Ya esto es lineal, esto es lineal, esto es cuadrático. Entonces, si esto es cuadrático y tiene resta y es binomio, yo puedo aplicar diferencia de cuadrados. Con el cuidado que el A a la 2 es el que está negativo. Entonces, cuando ponga la diferencia de cuadrados, el negativo tiene que seguir siendo el A. Profe, Sí, en caso de que ese paréntesis esté positivo, entonces no se puede factorizar más.
Exactamente, ahí terminaría. Ok. Entonces, finalmente nos va a quedar, de hecho, este 5A, si quiero lo pongo aquí al frente, de verdad, normalmente se ve más bonito si lo pongo al frente. Si lo dejo ahí en el medio no afecta en nada. Va a quedar como 5A, A menos 5, y de este, raíz de 3 más A, y, ya no me cupo. Vamos a hacerlo más chiquitito. 5A, A menos 5, A menos raíz de, no, 3, raíz de 3 menos A, y raíz de 3 más A. Esa sería la respuesta final. Repito, ¿por qué el A es el que va negativo? Porque aquí el A a la 2 estaba negativo, ¿verdad? No le puedo llegar y dar vuelta. Cuidado con eso. Entonces, vean que este ejercicio estaba muy bonito, este que sugirió la compañera. Creo que buscó ejercicios que realmente tenía como mucho método de factorización adentro, ¿verdad? Hay que hacer bastante cálculo. Ok, entonces, viendo ese ejercicio, chicos, ¿qué se les ocurre hacer? Tenemos que factorizar. Entonces, yo cuento cuántos términos hay 4. Solo con contar los términos, yo ya sé que solo hay 2 posibles métodos de factorización, o agrupación o división sintética. Recuerden que es muy importante, digámosle, tener esa claridad. Yo traté en el video de factorización de dejar muy claro, según la cantidad de términos, el método de factorización que debo de utilizar, ¿verdad? Entonces, como son 4 términos, solo tengo esas 2 opciones. El detalle es que división sintética es para cuando tengo una única variable. Y aquí tengo 2. Entonces, acá solamente sale con agrupación. No hay otra forma de hacerlo. Por eso les digo, siempre es bueno como tener claridad en todos. Normalmente se va a poder hacer con los 2, pero este en particular es un ejemplo que solo con agrupación sale. ¿Cómo sé que se puede hacer agrupación? Hay un patrón. Aquí tengo 3 y 12 y tengo 2 y 8. ¿Cuál es el patrón? Y que multiplico por 4. 3 por 4 es 12 y 2 por 4 es 8. Ese 4 me va a salir en algún momento. Entonces, yo puedo agrupar estos 2 y esos 2. Y vamos a ver cómo nos va a quedar. Si yo agrupo estos 2, puedo sacar a factor común un 3x. De factor restante me va a quedar 3x a la 3 entre 3x, x a la 2, y menos 12x dividido entre 3x da menos 4. Este es el 4 que les mencionaba. Ahora, voy con esto otro. 2x a la 2y más 8y, ¿qué tienen en factor común? Pues un 2y. Ahora, necesito ver si me sirve sacarlo positivo o si me sirve sacarlo negativo. Esa es una pregunta esencial. Originalmente este término era negativo y este otro término era positivo. El detalle está en que aquí yo necesito que me quede igual a este. Necesito obtener un x a la 2 menos 4 para poder volver a ser factor común. Entonces, si este era negativo y este era positivo, y yo los comparo acá, más bien yo necesito que el primero sea positivo y el segundo sea de negativo. Entonces necesito cambiar de signos en algún momento. Entonces me servía sacar el menos. ¿Por qué? Porque menos 2x a la 2y dividido entre menos 2y da x a la 2 positivo. Y 8y dividido por menos 2y da menos 4. Entonces, eso de saber cómo conviene, si sacar un más o un menos,
Igual es mucho con práctica, ya que obtuvimos dos términos, ambos términos tienen el mismo paréntesis, entonces puedo sacar ese paréntesis a factor común. Por ahí hay un micrófono encendido, ¿recuerdan la sugerencia que les había dado? Pueden apagarlo y en el momento en que quieran hablar lo pueden volver a encender para no hacer mucha interferencia. Entonces, ahora vuelvo bueno, este es el factor restante, vuelvo a hacerme la misma pregunta. Terminé, pues esto es lineal, pero esta es cuadrática. Entonces, es binomio, con resta, puedo volver a hacer diferencia de cuadrados. Y ya logré llegar a puras expresiones lineales. Entonces, esta sería la respuesta final. Entonces sí, puede ser que nos topemos con ejercicios que solo por agrupación salgan. Por ahí hay que practicar entonces, ¿verdad?